Bienvenidos a un nuevo capítulo del módulo de elementos finitos con CATIA V5. Hoy vamos a empezar con la barra de herramientas LOAD. Entonces el primer comando que tenemos aquí, o la primera fuerza que podemos aplicar, es la de presión. La de presión lo que hace es aplicar un campo escalar uniforme de presiones sobre la superficie que nosotros le indiquemos. Entonces aquí le indicamos la superficie sobre la que queremos aplicar ese campo de presiones. Y aquí le ponemos la presión, en este caso en Newton por metro cuadrado. Tenemos esta opción de Data Mapping, esto es por si queremos subir un Excel con el campo de presiones, con un campo de presiones. Ahora vamos a la barra de herramientas de fuerza distribuida. Entonces empecemos por el primero, que es fuerza distribuida propiamente dicha. Esto lo que hace es aplicar una fuerza distribuida sobre una superficie o una arista. Es decir, una fuerza que se va distribuyendo de manera uniforme. Aquí seleccionamos ya la superficie o la arista sobre la que queremos aplicar la fuerza. Aquí el eje sobre el que vamos a basar las coordenadas o la magnitud de la fuerza. Y aquí lo que le ponemos es las componentes que va a tener esa fuerza en X, en Y y en Z. Si queremos una componente en la dirección opuesta, pues simplemente hay que ponerle un menos. Y de esta manera tenemos lo que sería una fuerza uniformemente distribuida. Ahora vamos a lo que sería el segundo, que es un momento. Entonces esto lo que nos introduce es un momento, también uniformemente distribuido, sobre una superficie. Entonces aquí seleccionamos el soporte, que es donde queremos aplicar lo que es el momento. Y lo mismo, aquí vamos a seleccionar el eje de referencia y aquí seleccionamos las coordenadas del vector de nuestro momento. Es decir, la coordenada X, la Y y la Z. Ahora vamos a aplicar la siguiente, que se llama Bearing Load o carga de rodamiento, que lo que hace es calcular, aplicar una fuerza entre dos superficies cilíndricas, es decir, la fuerza de contacto que se produce cuando dos superficies cilíndricas entran en contacto. Esto es lo que es Bearing Load. Aquí establecemos lo que es la superficie cilíndrica de contacto, aquí el eje de referencia y aquí el componente de las tres componentes de la fuerza. En ángulo tenemos que poner el arco de circunferencia sobre el que va a hacer efecto esa superficie cilíndrica, esa fuerza de contacto. Si fuera 360 grados sería a lo largo de toda la superficie cilíndrica, o si es 45 solo en un arco de circunferencia. Aquí en orientación, si va a ser paralela a la fuerza que hemos definido aquí, es decir, si todas las componentes van a ser paralelas o si van a ser en la dirección radial, ¿no? Y por último, en perfil podemos definir cómo va a ser la distribución de la fuerza, si va a ser en forma de seno o va a ser parabólica o según una ley personalizada que nosotros le demos. Ahora pasamos a la siguiente, que es fuerza importada. En este caso lo que nos permite es importar una fuerza desde un archivo Excel o TXT. Entonces simplemente tenemos que poner aquí donde vamos a aplicar esa fuerza y aquí seleccionamos el archivo Excel que contiene las componentes de nuestra fuerza distribuida. Y por último, podemos seleccionar lo mismo pero para un momento. Esto nos permite importar un momento desde un archivo Excel o TXT. De la misma manera, seleccionamos el sistema de ejes y aquí el archivo con las componentes de ese momento. Ahora pasamos a la siguiente, que es la aceleración. Entonces, la primera es aceleración, que lo que permite es introducir un campo de aceleración en una pieza. Entonces, seleccionamos la cara o la arista donde va a hacer efecto ese campo de aceleraciones, seleccionamos el eje de referencia y luego las componentes del vector de aceleración. Un uso muy común de esta fuerza o de esta aceleración es para poner lo que es el efecto de la fuerza de la gravedad. Si nosotros aquí en Z, que vemos que es este eje, ¿no? el vertical, le ponemos menos 9,8, lo que nos pone es una aceleración en dirección contraria a la rama positiva del eje Z, es decir, como si fuera hacia abajo, digamos que aquí estaría el suelo, ¿no? Entonces, de 9,8 metros por segundo cuadrado, que es lo que coincide con la gravedad. Entonces, eso es una aplicación muy común de este campo de fuerzas, ¿no? De este campo de aceleraciones. Por último, en esta barra de herramientas tenemos fuerza de rotación, que lo que hace es aplicar una cierta velocidad angular o aceleración angular. Entonces, aquí le ponemos
soporte, como siempre, donde vamos a aplicar esa fuerza o aceleración, sobre el eje de rotación, y aquí podemos definir si queremos aplicar una velocidad angular o una aceleración angular. Ahora pasamos a la siguiente barra de herramientas. Entonces aquí la primera que tenemos es fuerza por unidad de longitud o densidad de fuerza lineal. Lo que hace es precisamente aplicar eso, una fuerza que va variando según la longitud, ¿no? Va variando con la longitud. Entonces aquí ponemos el soporte y aquí pondríamos los componentes de esa fuerza. En este caso, en el soporte tendríamos que seleccionar una arista, ya que va a calcular que la fuerza va variando con la longitud de esta arista. Ahora seguimos con el siguiente, que sería fuerza por unidad de superficie, que como su nombre indica, lo que hace es aplicar una fuerza que va a ir variando según a lo largo de la superficie. Como siempre ponemos el eje de referencia y aquí ponemos las componentes del vector. Este es muy similar al de presión por superficie, ¿no? Al que teníamos de presión por superficie. Este es muy similar al de presión. La diferencia es que en el caso de presión tenemos una fuerza distribuida uniformemente en la superficie de manera perpendicular, pero acá podemos elegir una fuerza que ejerce una presión que no es perpendicular a la superficie, sino que forma un ángulo determinado con la superficie que se da por estas componentes. Ahora pasamos al siguiente, que es fuerza por unidad de volumen. Entonces, esto lo que hace es aplicar una fuerza que va variando por el volumen. Seleccionamos el soporte, es decir, el volumen sobre el que vamos a aplicar esta fuerza y ponemos aquí las componentes de la fuerza. Y entonces lo que hace es aplicar una fuerza que va cambiando según la unidad de este volumen. Y finalmente tenemos la última, que es la de densidad de fuerza, que aquí lo que podemos hacer es seleccionar una arista, una superficie o un volumen. Entonces lo que hace es aplicar esa fuerza uniformemente distribuida a lo largo de una longitud, de una superficie o de un volumen. Esta, digamos que es una representación de las tres anteriores. Si vemos las tres anteriores, teníamos la de línea a lo largo de una arista, la de superficie o la de volumen. Entonces aquí, sin más, según seleccionemos, pues es una de estas tres. Ahora este icono que tenemos aquí lo que hace es provocar un desplazamiento en una restricción o un giro, ¿no? Un desplazamiento, traslación o giro en una restricción. Eso lo que hace es provocar una serie de tensiones o unas deformaciones en la pieza. Entonces aquí seleccionamos la restricción sobre la que queremos aplicar este desplazamiento y aquí seleccionamos si queremos traslación o rotación. Ahora pasamos al siguiente. El primero de ellos es campo de temperatura. Aquí lo que hacemos es aplicar un campo de temperatura, ¿no? Aquí seleccionamos dónde vamos a aplicar esa temperatura y aquí ponemos lo que sería la temperatura, ¿no? En grados Kelvin. También podemos con el data mapping importar un campo de temperaturas desde una hoja Excel o TXT. Y por último, lo que hace es crear un campo de temperaturas partiendo de una solución térmica. Esta solución térmica se la tenemos que dar a través de un Excel y él nos crea el campo de temperaturas. Ahora pasamos a la siguiente barra de herramientas, que es la de cargas avanzadas. El primero que tenemos es cargas combinadas. Aquí lo que se hace es combinar de forma lineal varias cargas que tengamos. Deben de pertenecer a otro análisis, no a este mismo. En el siguiente lo que tenemos es cargas de ensamblaje. Entonces aquí lo que nos permite es combinar o encadenar. Aquí lo que nos permite es encadenar varias cargas a nuestro componente. Entonces de esta manera lo que podemos hacer es aplicar cargas de montaje, por ejemplo. Ahora vamos a pasar a la siguiente barra de herramientas, que es imagen. Es esta que tenemos aquí. Como vemos, no la tenemos disponible, no está habilitada. Eso es porque no hemos hecho el compute, es decir, no hemos hecho el análisis de la pieza. Como he explicado antes, para hacer el análisis, primero hay que poner las restricciones, luego hay que poner las cargas, hay que definir la malla y entonces ya le damos a compute y hace todo el análisis y calcula lo que son los resultados. Entonces, los resultados los veríamos con esto. La voy a explicar, aunque luego ya en un ejercicio práctico ya la veremos en acción.
Lo primero sería el campo de deformación, que nos muestra las deformaciones de la pieza según pues las cargas y las restricciones que hay. Entonces nos mostraría cómo se ha deformado y también la magnitud de la deformación de cada punto de la pieza. Con la siguiente, FOMIS-S3, lo que nos muestra es el campo de tensiones de la pieza, es decir, qué tensiones hay en cada punto de la pieza. Este es muy útil para ver si la pieza ha superado su límite elástico y ya no sería válida, ¿no? Entonces eso lo podemos ver con este comando, el FOMIS-S3. Y por último, aquí tenemos otra barra de herramientas. La principal lo que mostraría es los desplazamientos. Esto lo que nos mostraría es los desplazamientos de cada punto y también el módulo de la deformación en ese punto, es decir, hacia dónde se ha desplazado y en qué magnitud se ha deformado ese punto. El segundo que tenemos, principales 3, nos habla acerca de las tensiones principales, es decir, nos muestra las tensiones, pues ya sean de compresión o axiales, las tensiones principales. Y por último tenemos lo que es la precisión. Este nos da una estimación del rango de error en cada pieza. Generalmente el rango de error va a aumentar, va a haber más error donde las tensiones sean mayores. Entonces, con esta herramienta podemos ver dónde ese error es mayor y podemos afinar la malla en ese punto, en esos puntos. Podemos afinar la malla, hacerla más pequeña, o podemos usar otras herramientas como Adaptative, que lo que hacen también es cambiar la malla y hacerla más fina en función del error. Eso lo veremos más adelante.